Impacto profundo. Las crisis económicas son como las enfermedades, un mal necesario, casi inevitable que obliga a eliminar los virus y las toxinas acumuladas en un cuerpo mal atendido. Al igual que con los malestares físicos, su diagnóstico suele ser complejo, irrepetible, impredecible. Cada doctor tiene un punto de vista. Incluso, para diagnósticos similares, las recetas para la cura pueden ser distintas. Pero en las crisis económicas, como en las enfermedades, lo importante es detectar a tiempo el virus para confrontarlo, para contenerlo, y asumir a tiempo las consecuencias, pagando el precio de la recuperación. Una simple gripe mal atendida puede convertirse en una mortal neumonía. Una incipiente crisis económica mal diagnosticada y peor recetada puede postrar al mundo en una larga recesión. Ese es el miedo que sacude hoy a los mercados financieros, el de no saber con precisión el drama de la enfermedad que lo invade, el temor de no estar frente a una simple gripe, sino a una neumonía que exija seguir al pie de la letra las amargas recetas y padecer un doloroso periodo de recuperación. O incluso el miedo de que aparezca, como moderno SIDA económico, un nuevo virus, desconocido y mortal. Es cierto que la globalización trae consigo nuevas e inexploradas fórmulas que pueden acelerar las recuperaciones. La historia más reciente sucedió después de los ataques terroristas del 9/11, pero también es una realidad que la globalización de los mercados disemina con mayor rapidez el contagio, sobre todo si el virus viene de un órgano del que depende el resto del cuerpo para sobrevivir. Una cosa es que el mal esté en el apéndice, otra que esté en el aparato digestivo y otra muy distinta que venga del corazón. La crisis de Japón en los 80 y la de México en los 90 fueron severas, contagiosas, pero la recuperación era viable y rápida. Eran de apéndice o de aparato digestivo. Una crisis profunda con epicentro en Estados Unidos, en el corazón del sistema financiero mundial, que se rige todavía por el patrón dólar, es impredecible. De ahí las angustias y los miedos. Los temores se acrecentan porque el organismo norteamericano está sometido desde hace años a un severo estrés económico y financiero que es admitido en el diagnóstico, pero no se confronta con toda su crudeza al aplicar una receta. La crisis de la vivienda en el mercado estadounidense es solo el último capítulo que se suma al severo déficit comercial, a la monstruosa deuda que está dejando la guerra en Irak y a la enorme cuenta por pagar debido al alza de los energéticos. ¿Cómo llegamos a la antesala del quirófano donde se van a practicar algunas de las operaciones financieras de rescate más complejas e impredecibles de los últimos tiempos? El origen del virus subprime está en la urgencia del sistema financiero norteamericano por colocar desde fines de los 90 la liquidez generada por los fondos de inversión y de pensiones. Esa urgencia obligó a las instituciones a encontrar novedosas fórmulas para administrar tanto el ahorro nacional como las utilidades récord de empresas cada vez más globales. Algunas instituciones bancarias relajaron el crédito y con ello incentivaron artificialmente el consumo. La expedición de tarjetas de crédito, sin el respaldo económico necesario de quien las recibía, tiene hoy sobreendeudada como nunca antes a la sociedad norteamericana. Pero sobre todo, se distorsionaron los mercados al exhibir consumos récord que dejaron en las empresas utilidades récord, que a su vez inflaron el mercado de valores en un círculo pernicioso que hizo creer lo que no era. El daño más severo se ubica en los créditos hipotecarios de largo plazo, en la creación de una fórmula que permitía tener acceso a préstamos que muchas personas no podían pagar con sus condiciones actuales de ingreso. La apuesta del sistema financiero era riesgosa. Para otorgar más créditos hipotecarios, tenía que ampliar el número de candidatos a obtener dichos préstamos. La fórmula fácil consistió en prestar incluso a quien no tenía capacidad para pagar. Ya no digamos el capital, ni siquiera los intereses. De ahí viene el nombre de subprime, porque las mensualidades se fijaban por debajo de la tasa prime que debían pagar los prestatarios. El interés no liquidado se iba acumulando y se iba engrosando la deuda, una bola de nieve. La apuesta de las hipotecarias era que la bola de nieve se derretiría, que la bonanza norteamericana permitiría que en 5 o 10 años el nivel de ingresos de esas personas o familias se elevara, y entonces pagarían no solo el capital de lo que pidieron, sino los intereses rezagados. Eran préstamos a la fe, algo similar a lo que sucedió en México en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, aquellos días en que la golpeada clase media, recuperándose de las crisis sexenales recurrentes de Echeverría, López Portillo y de la Madrid, volvió a sabotear el crédito bajo el supuesto de que la estabilidad económica blindaba el futuro.
La borrachera crediticia se tradujo en una expedición excesiva de tarjetas de crédito, autos nuevos en abonos fáciles y créditos hipotecarios con pagos por abajo del costo del interés. Había que apostarle al mañana, hasta que el error de diciembre nos alcanzó y se colapsó el sistema financiero mexicano, que solo con una intervención financiera mayor de la administración Clinton pudo salir adelante. Hoy, al igual que en el México del 95, el futuro alcanzó a Estados Unidos. Los plazos fueron venciéndose y la mejoría económica esperada no fue de la magnitud ni del alcance pronosticados. Las hipotecarias se encontraron de pronto con que no podían recuperar cientos de millones de dólares otorgados en los últimos 10 años a personas sin suficiente capacidad de pago. Peor aún, que para evitar que en el diagnóstico se identificara ese virus, las deudas que ya estaban etiquetadas como impagables fueron empaquetadas y colocadas en instituciones financieras de todo el mundo, que terminaron por diluirlas en los fondos de pensiones. Bancos, hipotecarias y fondos que parecían sólidos se vieron obligados a aceptar la cruda realidad y a descontar de sus reservas el costo de la impericia en el otorgamiento de préstamos hipotecarios. Peor aún, por primera vez en su historia, el debilitado cuerpo norteamericano está recurriendo a transfusiones de crédito de los ricos países árabes para evitar el colapso de instituciones clave como Citi o Morgan Stanley. Asumidas las pérdidas, los bancos entraron en una etapa de cautela crediticia extrema porque los flujos que debían ser destinados al crédito fueron utilizados para cubrir los errores hipotecarios. Y al igual que en el cuerpo humano, la deficiencia de un órgano impacta a otro, y ese otro a otro más, hasta que el organismo lo resiente como un todo. El virus subprime tiene todas las características para ser devastador, de ahí la cautela, de ahí los miedos de que el cuadro clínico de las finanzas mundiales se salga de control y hunda al mundo en una profunda recesión. Primero, porque al entrar en crisis el sistema de vivienda norteamericano, la industria de la construcción, uno de los puntales de toda economía, se desacelera o se paraliza, y eso genera una reducción sensible en los niveles de empleo y en consecuencia de consumo. El impacto de una parálisis en la construcción golpea a innumerables industrias, desde las básicas de materiales para la construcción hasta la de muebles y electrodomésticos para los nuevos hogares. Segundo, porque al entrar el sistema financiero en una crisis de liquidez, las instituciones bancarias intentan cubrir sus riesgos y restringen el crédito hasta ver si la fiebre cede o es algo peor. Esa falta de crédito se traduce en un freno al consumo de bienes y servicios. Los consumidores no tienen posibilidad de pagar a plazos, y esto desacelera la economía con todas sus consecuencias. Y tercero, porque al desacelerarse el consumo de la nación más consumidora, el comercio global se frena. Los países que exportan sus mercancías a Estados Unidos, como China y México, por citar dos ejemplos, terminan por pagar los platos rotos, a pesar del absurdo y reiterado optimismo de los discursos presidenciales. Por eso el anuncio de los planes de la administración Bush para hacer un recorte fiscal que intenta compensar la caída del consumo. Por eso la súbita reducción de las tasas de interés decretada por la Reserva Federal, para crear una burbuja crediticia y de liquidez en un intento por comprar el tiempo suficiente para encontrar la receta que baje la fiebre o aleje al sistema de la recesión. La crisis financiera que hoy siembra temor en todo el mundo es como correr un maratón en frío, sin el entrenamiento suficiente. No se le dio al cuerpo el acondicionamiento necesario para el reto que enfrentaría. Hoy se viven los efectos de la descompresión, de la pérdida de electrolitos, de los calambres musculares, del agotamiento físico total e incluso del desmayo. Para algunos, los optimistas, con 2 Gatorades, un buen baño, un par de relajantes musculares y un descanso, el cuerpo estará listo mañana para los nuevos retos, un bump económico. Para otros, los perspicaces, el daño es más profundo, sobre todo si la lesión de la impericia para correr ese maratón dañó severamente el corazón financiero del mundo. Entonces sabremos si será suficiente una prolongada y penosa rehabilitación o si es necesaria una intervención financiera mayor, invasiva y de larga recuperación, una recesión. Pero el temor mayor, el de los pesimistas informados, es que estamos frente a una nueva enfermedad, nunca antes vista así en su conjunto y nunca antes enfrentada de manera global, para la cual todavía no se tenga una cura probada. Entonces, tendremos que padecer por largo tiempo las molestias de las pruebas de laboratorio y de los experimentos para encontrar la cura definitiva. Un replanteamiento total del sistema. Por ahora, mientras el diagnóstico no es definitivo, tendremos que apretar los bolsillos, limitar la cartera y contener la respiración. Que nadie se mueva, que nadie gaste, que todos cobren.